En la mañana del enlace de mi hijo, un vestido roto reveló un secreto transformador e inspirador. Ana se movía frenéticamente de un lado a otro, sintiendo el tiempo escaparse entre sus dedos. Cada rincón de su hogar estaba decorado con amor y recuerdos, pero en ese instante sus pensamientos eran un torbellino de angustia. El vestido de la novia, una herencia familiar que había atravesado generaciones, estaba hecho añicos sobre la mesa. Su corazón latía desbocado mientras contemplaba desesperadamente los trozos de tela, sintiendo que su esfuerzo por hacer de este día un sueño se desvanecía. Las memorias de su juventud comenzaron a asaltarla. Cada desilusión, cada sacrificio, emergieron a la superficie como la espuma turbia de un mar agitado. Ana había trabajado duro, dejando atrás sus sueños académicos por el bien de su familia. Había soñado con que Miguel, su hijo mayor, pudiera disfrutar de oportunidades que a ella le fueron negadas. Pero en el fondo, un eco persistente la atormentaba. ¿Y si todo lo que había hecho no era suficiente? ¿Y si, al igual que el vestido, sus ilusiones se rompían en el peor momento? La presión le oprimía el pecho. Las risas y los abrazos de los invitados resonaban desde el salón, pero ella solo podía escuchar su propio murmuro interno. Nadie debía sentir lo que ella había sentido. Era un secreto que llevaba consigo, una historia de sacrificios hechos en silencio, de noches en vela luchando contra el juicio de una sociedad que despreciaba a las que se esforzaban por un futuro diferente. El vestido roto parecía un reflejo de su propia vida, una representación de sueños frustrados que quería ocultar bajo la fachada de una madre perfecta. Mientras se esforzaba por coser los retazos, Ana sintió la mirada implícita de su hijo que la alentaba con esperanza. Justo en ese instante, recordó las promesas que se había hecho a sí misma. No permitiría que sus hijos repitieran su historia. Necesitaba que supieran que el amor no se medía por lo material, sino por la fortaleza dentro de uno mismo. Se dio cuenta de que, al igual que el vestido, había llegado el momento de hacer pedazos esos muros invisibles que hasta ahora la habían aprisionado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se transformó en determinación cuando mirando el vestido hecho jirones, vio en los ojos de su nuera un destello de comprensión. En medio de su propia tormenta emocional, Ana decidió que no podía dejar que el día más importante de su hijo se vio empañado por sus inseguridades. Era un día de amor, no de derrotas. Cada lágrima caída le recordó que su voz importaba y que sus experiencias debían ser escuchadas. Pero, mientras la ceremonia esperaba fuera, el peso de sus secretos la hizo dudar. ¿Podría compartir la profunda verdad de su lucha sin que su hijo sintiera que había fallado? Esa pregunta latente creaba una tensión abrumadora. La inminente celebración se volvía una avalancha de emociones, y no sabía si su corazón podría resistir otro dolor más. La necesidad de un futuro brillante para Miguel luchaba con sus propios fantasmas. Había llegado el momento de tomar una decisión, pero la respuesta parecía ir más allá de lo que podía abarcar. La multitud aguardaba ansiosa mientras Ana lidiaba con una batalla interna que se intensificaba. La fragancia de las flores y la música del violín se entrelazaban, pero su mente estaba en un lugar muy diferente. Mientras sus manos cosían los retazos del vestido, se preguntaba si era hora de exponerse, de desnudar sus anhelos y frustraciones frente a los demás. Tenía que hacerlo. Aquella ruptura no solo representaba su miseria personal, era un símbolo de todo lo que había sacrificado en su vida. En un momento de claridad, hizo una pausa, cerró los ojos y respiró profundamente. Había estado viviendo al margen de su propia historia, relegada al papel de una madre perfecta, cuando en realidad su vida era un complejo entramado de luchas y triunfos. Aquella boda no podía ser solo un evento, debía ser una celebración de su globo de emociones contenidas durante años. Ana volvió su mirada hacia su nuera, quien la observaba con una mezcla de amor y ansias de comprensión.
En sus ojos vio el reflejo de su propia juventud, una mujer dependiente de las expectativas y las tradiciones. Y fue en ese instante que decidió hacer algo diferente. Se levantó, dejando el vestido en la mesa, y se dirigió al salón principal. Al cruzar el umbral, se encontró rodeada de sonrisas y miradas cálidas, pero su corazón palpitaba como un tambor en su pecho. Todos parecían ajenos a la tormenta que se desataba dentro de ella. Pero al mirar a su hijo, la vista de su felicidad iluminó la oscuridad que le envolvía. Ana nunca había hablado de sus luchas reales con él, se había esforzado por mostrarle solo su fortaleza inquebrantable. Sin embargo, algo en esa mirada la impulsó. Hoy no hay espacio para los secretos, murmuró consigo misma. Los recuerdos de sus sacrificios fluyeron como un río desbordante, y supo que tenía que compartir lo que había llevado en su corazón durante tanto tiempo. Con determinación renovada, tomó el micrófono. Sentía la energía vibrante de la sala y sabía que lo que iba a decir sería un punto de inflexión no solo para ella, sino para todos los presentes. Quiero agradecer a todos por estar aquí, pero hay algo que debo compartir, comenzó, su voz resonando en el aire. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de vulnerabilidad, revelando historias de su juventud, de los sacrificios realizados, de la lucha por persistir en su búsqueda de un futuro mejor para su familia. Mientras hablaba, vio cómo las caras de sus amigos y familiares cambiaban, respondían a su sinceridad con empatía. Era un momento de conexión pura, donde el ambiente festivo se mezclaba con un entendimiento profundo. Ana sintió cómo su corazón se liberaba de una carga, y a medida que su relato se desplegaba, se dio cuenta de que estaba rompiendo cadenas invisibles. La risa y las lágrimas se entrelazaban en un potente tejido emocional. El vestido roto ya no era un símbolo de fracaso, sino de transformación. Sin embargo, a medida que terminó, el aire se volvió denso nuevamente, cargado de nuevas preguntas. ¿Sus palabras resonarían de manera duradera en la juventud que la escuchaba? Y sobre todo, ¿podría Miguel recibir su mensaje sin los estigmas de la culpa? Las dudas comenzaron a infiltrarse nuevamente, pero en su nuevo papel como modelo de valentía, encontró el valor para enfrentar el regreso a su hogar. Se dio cuenta de que había más secretos que desenterrar, más verdades que explorar. Mientras la música reanudaba su melodía, Ana sintió el impulso de seguir adelante, de no solo seguir transformando sus propias historias, sino de ayudar a otros a enfrentar sus propios vestigios de dolor. El nuevo día representaba no solo la boda de su hijo, sino el inicio de un viaje hacia una nueva Ana. Pero, mientras la celebración se intensificaba a su alrededor, en su mente se susurraba una nueva pregunta. ¿Qué otras verdades ocultas estaban a la espera para ser reveladas en su historia? Ana se retiró a un rincón apartado del salón, donde las risas y la música aún vibraban en el aire, pero su mente estaba en otra parte. La intersección entre el eco de sus palabras y los rostros conmovidos de sus seres queridos la abrumaba. Esa liberación, aunque deseada, también traía consigo una sensación de exposición que la dejaba vulnerable. ¿Cuánto de lo que había compartido estaba dispuesto a ser asumido por otros? Su relato de lucha había resonado, pero también había dejado entrever la fragilidad de su ser. Mientras contemplaba el escenario festivo, empezó a transformar esa vulnerabilidad en fuerza. Sabía que su historia podía conectar con otros que enfrentaban las propias sombras de sus existencias. Sin embargo, ¿estaría lista para el siguiente paso? Reflexionaba sobre su propio deseo de transformar su experiencia en un legado de fortaleza y vulnerabilidad. Donde antes había dudas, ahora brotaba una semilla de ambición. Con la determinación oxidada y forjada durante años de silencio, lo contempló como un nuevo propósito. Ayudar a otros a desnudarse emocionalmente, a romper las cadenas que los mantenían prisioneros de sus propios secretos. Se imaginó organizando talleres, un espacio donde compartir historias de vida se convirtiera en un catalizador para la transformación. Inspirar a otros a ser valientes, ayudarles a abrazar la vulnerabilidad como una forma de empoderamiento. Se sintió revivir ante la idea de compartir su propio viaje en un formato más amplio. Las mujeres jóvenes que habían llegado a su vida, incluyendo a su nuera, merecían un mapa que las guiara en la confusión del autodescubrimiento. Quería ser esa guía, no solo para ellas, sino para un círculo más amplio, tal vez incluso publicando un libro.
Detalló en su mente cómo abrir capítulos donde sus luchas se entrelazaban con los relatos de otras mujeres que se sintieran solas en su travesía. Sin embargo, esa noche solo podía ser el primer paso. La sobriedad del amanecer que se aproximaba le traía de vuelta a la realidad. El momento del rompimiento continuaba gestándose en su interior, lista para ser acompañada por la sinceridad. Se transformará de un mero eco de sueños a un llamado genuino a la acción. La idea de sus talleres se ancla en su conciencia, anhelando materializarse pronto. Mientras su cuerpo se energizaba con esa nueva dirección, un nuevo temor la invadió, el miedo al rechazo. ¿Qué pasaría si sus intentos por ayudar no resonaban con otros? Pero rápidamente lo silenció. Estar dispuesta a ser vista, a ser vulnerable en la luz del día, creaba una plataforma más sólida para su propia voz y la de quienes la rodeaban. Se acercó nuevamente a la celebración. Las risas se volvieron compañías familiares. Pero en su corazón un nuevo diálogo se alzó. Mientras el ambiente vibraba de alegría ajena, ella se preguntó, ¿dónde están las historias que deben salir a la luz? ¿A quién necesita escucharme? ¿Qué se siente estar realmente viva? La mezcla de un futuro difuso y un pasado que aún resonaba la empujaba hacia el cambio. Ana viraba a su familia con una visión renovada. Su hijo, feliz, iría a construir su propia historia, enfrentando propósitos y decisiones. Su misión sería abrir un espacio no solo para él, sino para toda una nueva generación dispuesta a abrazar sus verdades. Mientras la música seguía su curso, la inquietante pregunta seguía susurrándole al oído. ¿Qué pasaría si, al desvelar sus verdades, el verdadero viaje acabara por comenzar? Ana sabía que este era solo el principio de una transformación más profunda. Tenía que averiguarlo. La mañana del enlace de su hijo llegó más rápido de lo que Ana había anticipado. Con el corazón latiéndole aceleradamente, se detuvo frente al espejo. El vestido que había elegido, sencillo pero elegante, parecía reflejar su nuevo yo, aquel que había decidido dejar atrás la opacidad del silencio. Pero había un detalle que la inquietaba. La falta de confianza que la seguía incluso en este día tan especial le susurraba dudas al oído. ¿Estaría lista realmente para ser la mujer que deseaba ser, la que pretendía inspirar a otros? Mientras ajustaba la prenda, notó una pequeña rasgadura que corría a lo largo del costado. El vestido, que tanto le había gustado, parecía estar tan frágil como ella misma se sentía. Sentía en ese momento. En un acto impulsivo, optó por tomar tijeras y transformar esa imperfección en un elemento de diseño. La rasgadura dio paso a un corte moderno, que simbolizaba su resistencia y su deseo de ser auténtica, incluso si eso significaba ser vista como diferente. En medio de la agitación previa a la ceremonia, Ana sintió el primer golpe de su nueva determinación. Era hora de enfrentar sus propios miedos y mostrar que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza. Al llegar a la celebración, el bullicio de los invitados la envolvió, pero esta vez no era solo una espectadora, era parte activa de un momento que definiría su legado. Observó a su nuera, radiante, rodeada de familiares y amigos. Aquella joven no solo se casaba, estaba tejiendo su propia historia de amor y conexión. Agradecida por la llegada de este nuevo miembro a su familia, Ana sintió un impulso más poderoso, la necesidad de compartir un mensaje valioso sobre la autenticidad. Este sería el momento perfecto para empezar a hablar de sus talleres, de su idea de transformar vidas a través de la narración de experiencias. Sin embargo, no todo era felicidad. A medida que el día avanzaba, se dio cuenta de que su madre y su hermana, acompañantes de toda la vida en sus inseguridades, también habían acudido. La presencia de ellas era un recordatorio de viejos patrones de crítica y juicio. ¿Sería capaz de liberarse de esos pensamientos negativos? ¿O se dejaría llevar por la ansiedad que solía reinar en cada reunión familiar? Justo cuando la idea de compartir su propósito la incitaba a actuar, su madre le lanzó una mirada que funcionó como un disparador de recuerdos de reprimendas y comparaciones. Ana sintió una mezcla de terror y rabia. ¿Había llegado tan lejos solo para volver a caer en el viejo abismo de la inseguridad? Esta confrontación interna comenzó a encender su determinación. Podía sentir cómo una chispa se encendía dentro de ella, y decidió que no podía permitir que esos recuerdos la arrastrasen hacia la sombra.
Mientras su hijo intercambiaba votos, Ana pensó en la importancia de encarar su historia no solo como un legado para su familia, sino como un espacio que otros pudieran compartir. Los pensamientos de las mujeres que quedarían inspiradas por su camino se abrían paso en su mente, rompiendo las cadenas de su propio silencio. Era hora de que su voz resonara en un contexto más amplio, y no solo ante su familia, sino también entre las muchas mujeres que podían encontrar consuelo y fuerza en sus palabras. El instante de la revelación llegó cuando se acercó a una mesa donde un grupo de amigas de su nuera la esperaban con sonrisas. Sin pensarlo mucho, se presentó y comenzó a compartir un trozo de su vida, cómo había encontrado el valor a través de las dificultades. Para su sorpresa, la respuesta fue cálida. Varias mujeres comenzaron a contar sus propias anécdotas, creando un pequeño círculo de confidencias. Así, en medio de una celebración, Ana estaba creando un microcosmos de empatía. Al finalizar, sintió una oleada de agradecimiento. Esa conversación era un pequeño pero poderoso paso hacia la creación de su taller. Todo estaba fraguando en el aire, y la energía era palpable. Sin embargo, aún había una parte de ella que se resistía a dar el siguiente paso. Mientras miraba a su familia unirse en una danza alegre, una parte de su ser todavía cuestionaba. ¿Estaba preparada para enfrentar los retos que vendrían al abrirle la puerta a su verdad? ¿Cómo lograría convertir su inseguridad en un espacio seguro para otros? Ana sabía que pronto tendría que confrontar estas preguntas y, tal vez, desentrañar las respuestas que provocarían una transformación en su vida. Pero en el fondo de su mente había una pregunta más inquietante que la de su propio desarrollo. ¿Qué secretos ocultos aún estaban por revelarse en esta danza de autenticidad y conexión? La fiesta continuó, y Ana se dejó llevar por el ambiente festivo, un torbellino de risas y música que parecía ahogar sus dudas. Sin embargo, mientras sus pies se movían al ritmo de la danza, su mente no podía evitar volver a las palabras que quería compartir con sus seres queridos, con aquellas mujeres que habían resonado en su historia. Ella sabía que ya no era la mujer que se ocultaba tras un disfraz, al menos eso quería creer. En la penumbra de su mente, las inseguridades luchaban por imponerse, como sombras acechando cada vez que intentaba abrirse a sus nuevos propósitos. Decidió encontrar un rincón del jardín, un lugar que le ofreciera un breve respiro. A medida que se alejaba del bullicio, su corazón se aceleraba, no solo por la emoción de la celebración, sino por la vulnerabilidad que le producía mirar hacia su propio futuro. Ana se sentó en un banco bajo un árbol de hojas frescas. La conversación en la mesa aún resonaba en su mente, y le pareció que había pasado solo un instante desde que había compartido su historia. Ahí, rodeada de la belleza del entorno, se preguntó si podría emular esa conexión genuina en un taller. ¿Era posible que muchas mujeres estuvieran buscando lo mismo que ella? ¿La libertad de expresarse sin miedo al juicio? Mientras pensaba en esto, su mente se llenó de imágenes de vidas tocadas por el deseo de compartir, de crecer y de sanar a través de la narración. Tal vez, ese espacio que soñaba crear no sería solo un taller, sino una comunidad donde las mujeres se sintieran libres para contar sus verdades sin miedo. Pero, ¿cómo podría ser realidad esa idea al enfrentarse diariamente a sus propias limitaciones? El sonido del bullicio se desvaneció mientras se sumergió en sus pensamientos, cuando un pequeño grupo de amigas de su nuera apareció en el camino. Sus sonrisas radiaban entusiasmo, y una de ellas, Valeria, se acercó para invitarla de nuevo a la pista de baile. Ana miró sus ojos brillantes, encontrando en ellos una chispa de algo que había estado buscando. Aceptación. Ana, sabes que tu historia es inspiradora, dijo Valeria con un cálido aplauso en su hombro. ¿Por qué no te unes a nosotras y compartes más sobre esa experiencia transformadora? La vida está llena de lecciones y nos encantaría escucharlas. En ese momento, Ana sintió la presión de su voz interna que le decía que no era suficiente, que su historia era insignificante en comparación con los logros de quienes la rodeaban. Sin embargo, al observar la sinceridad de sus amigas, un impulso profundamente arraigado se activó dentro de ella. ¿Por qué había decidido callar tanto tiempo? ¿Qué temía realmente si decidía compartir su viaje?
Con un hilo de determinación, se levantó del banco. Sí, quiero unirme a ustedes, pero no solo quiero bailar, quiero hablar, quiero comenzar a tejer lo que he guardado. La respuesta de las mujeres fue inmediata, su aceptación la envolvió como una manta. Ana se dio cuenta de que estaba dando un paso hacia lo desconocido, pero también hacia una posibilidad transformadora. La danza ahora era de una nueva energía, la danza de la autenticidad. Mientras regresaban al centro de la celebración, las dudas que antes la apresaban comenzaron a desvanecerse. Posiblemente se había encontrado con un propósito. ¿Era ese el camino hacia el taller que había imaginado? La respuesta aún estaba por descubrirse, pero el primer paso se había dado. Ana capturó la mirada de su madre en el fondo de la sala. Hubo un momento de conexión silenciosa. Pero, entre la danza y la conversación, un pensamiento inquietante surgió en su mente. ¿Estaba dispuesta realmente a desafiar no solo su propio silencio, sino el legado que su madre había impulsado durante años? ¿Qué resistencia enfrentaría al tratar de romper las cadenas de un pasado que aún la ataba? Con cada latido de su corazón, Ana sintió que la verdad que durante tanto tiempo había mantenido oculta empezaba a salir de su lugar. La pregunta no era solo sobre qué secretos compartiría, sino sobre cuánto estaba dispuesta a perder en el camino hacia su verdad. El primer impulso había comenzado, pero lo que quedaba por delante era una travesía que podría cambiarlo todo. La mañana del enlace de su hijo comenzó con una luminosidad que parecía resplandecer entre las dudas que aún la acechaban. Ana se despertó con un torrente de emociones. Había pasado una noche en vela, reflexionando sobre lo que significaba para ella estar en esa ceremonia. Era un nuevo capítulo no solo en la vida de su hijo, también en la suya. Mientras su mente daba vueltas, tocó el vestido, el mismo que había elegido para el gran día. Elegante, granate, un color que una vez creyó que le quedaba bien. Pero, al mirarlo, sintió un tirón en su estómago, una especie de advertencia. Mientras se preparaba frente al espejo, Ana empezó a pensar de inmediato en cómo había luchado años por encajar en los moldes que su madre había establecido. En su mente, la imagen de su madre luciendo un vestido similar resonaba sobre sus recuerdos. Pero hoy, al verse reflejada, otra Ana emergía. A medida que sus manos reparaban el vestido, un hilo se rompió, y una racha de desasosiego la invadió. No era solo un simple vestido, era una metáfora de las expectativas y presiones que había sentido durante toda su vida. Durante ese momento en que trató de solucionar el problema, una pregunta punzante apareció en su mente. ¿Era capaz de deshacerse de las viejas costumbres que la mantenían atada? Mientras apretaba el hilo en su aguja, decidió que el vestido roto sería un símbolo de lo que estaba a punto de transformarse. Como mujeres que tejen sus propias historias, también debía conectar los hilos de su vida para crear algo nuevo y hermoso. Así, la idea de su taller, de esa comunidad tan anhelada, parecía cobrar vida nuevamente. La imagen de mujeres juntas, compartiendo su verdad, germinaba con fuerza. El tiempo pasó rápido, y cuando miró por la ventana, el sol brillaba más intensamente, como si celebrara su nuevo propósito. Pero también sintió una resistencia. Todos esperarían de ella un papel tradicional, esa madre dulce y complaciente. ¿Podría realmente ser la voz de cambio que había anhelado? A medida que se cerraba el tiempo, una mezcla de ansiedad y empoderamiento la impulsaron. Se puso el vestido y se miró una vez más en el espejo. Vio su belleza y su vulnerabilidad, plasmadas en el mismo reflejo. Había logrado reparar el desgaste, pero más importante aún, había reparado una parte de ella que había estado rota por años. Mientras se alejaba del espejo, el pensamiento de desafiar el legado de su madre resonaba aún más fuerte. Era un paso hacia la autenticidad, un camino donde podría ser escuchada, incluso ante la mirada crítica de su familia. Durante el trayecto hacia la ceremonia, su corazón latía no solo por su hijo, sino también por sí misma. Era como si cada kilómetro recorrido fueran pasos hacia su verdad.
Su mente imaginó mujeres y momentos que podrían derivarse de su decisión. Al llegar, vio a su hijo radiante, listo para dar un paso tan significativo. Sin embargo, su propia historia estaba recién comenzando a desenredarse. En la entrada, se encontró con su madre, quien la observaba con una mezcla de orgullo y desaprobación. Ana respiró hondo. Desde su interior, algo nuevo se gestaba, un grito que ansiaba ser escuchado. «Mamá», dijo Ana mientras la miraba a los ojos, «hay algo que necesito compartir. No quiero vivir más bajo el peso de las expectativas. No soy solo tu hija, tengo mis propias historias por contar». El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Ambas mujeres se miraron fijamente, cada una sosteniendo sobre sus hombros el peso de sus respectivos legados. La realidad de lo que iba a desvelarse era abrumadora. Ana no solo se enfrentaba a su madre, sino que en ese instante estaba enfrentando la historia que había estado contando. Reprimida dentro de ella. Mientras las campanas sonaban a lo lejos, un eco de posibilidades resonaba en su corazón. ¿Podría desnudarse emocionalmente ante su madre y, a través de ese acto, liberar todo lo que había contenido? El camino a la libertad que había soñado se dividía ante ella, y cada punto de incertidumbre la mantenía al borde de lo que iba a ser un desenlace revelador. La pregunta permanecía en el aire. ¿Sería capaz de romper el ciclo y abrazar su verdad justo en el momento más esperado de su vida? La presión del momento hizo que Ana sintiera el peso del silencio que la rodeaba. Las palabras que había formulado con tanta firmeza parecían ahora flotar en el aire entre ella y su madre, como si cada una tuviese una vida propia. Se dio cuenta de que el acto de hablar era solo el comienzo, una invitación a un intercambio que podría alterar la dinámica de sus años juntos. Sin embargo, el camino a la verdad demandaba más que un simple enunciado. Exigía vulnerabilidad, valentía y una disposición a enfrentar un legado que era tan pesado como el vestido que llevaba. A su lado, el rostro de su madre reflejaba una batalla de emociones, decepción, amor y, tal vez, un destello de reconocimiento. Ana se recordó a sí misma. Había llegado hasta aquí, luchando contra cada expectativa impuesta. Si había que desafiar su historia familiar, debía comenzar desde este preciso instante. Un impulso interno la llevó a seguir hablando, pero esta vez con un tono más suave y cargado de determinación. «Mamá», continuó, «entiendo que quisiste lo mejor para mí, pero a la vez he sentido que una parte de mí siempre estuvo enjaulada. Quiero que conozcas mi verdad, quiero que tú la conozcas». Su madre entrecerró los ojos, buscando qué había detrás de esas palabras. Ana podía sentir la energía en la habitación corriendo entre ellas. Quizás, por primera vez, su madre no era solo una figura autoritaria, sino una mujer imperfecta con sus propias batallas. Para Ana, el vestido granate representaba un punto de inflexión, pero también su historia familiar. Mientras la ceremonia avanzaba en el fondo, la idea de estar en el centro de la celebración se sentía distante. En cambio, sus pensamientos giraban en torno a cómo construir su propia identidad, con ese deseo renovado de ser escuchada y entendida. Recordó su sueño de abrir un taller de mujeres, un espacio donde pudieran compartir sus historias y apoyarse mutuamente. En ese momento, ese sueño comenzó a tomar forma nítida en su mente, como un faro de esperanza. Ya no era solo un sueño, era un llamado a la acción. Sabía que para dar ese salto, primero necesitaba liberar las cadenas de su pasado. Ana respiró profundamente, sintiendo cómo sus palabras empezaban a tomar una forma más concreta. La energía familiar que había estado aplastándola se sentía un poco más ligera. Era una oportunidad de abrir un diálogo, no solo con su madre, sino también consigo misma. La idea de que podían caminar juntas hacia un nuevo entendimiento la iluminaba. «Mamá», dijo, más confiada, «quiero que veas cómo me siento al hablar de mis sueños, de mis miedos. No quiero repetir el ciclo de expectativas. Quiero escribir mi propia historia y que tú seas parte de ella, pero no a través de la imposición, sino del acompañamiento». Las palabras de Ana resonaron en el aire como un canto sincero y un acto de rebelión. A su alrededor, los sonidos de la celebración se fundían,
Las risas y charlas optimistas parecían infinitas, contrastando la intensidad de la conversación entre madre e hija. El vestido que había sentido como un peso ahora se convertía en una segunda piel, simbolizando no solo su historia, sino un compromiso hacia sí misma. Ana sintió cómo su pecho se expandía con un nuevo aire de confianza, como si al expresar su verdad una nueva versión de ella había emergido. Pero, en ese instante de posible liberación, un pensamiento oscuro atravesó su mente. ¿Y si su madre no aceptaba ese cambio? La inseguridad era un eco persistente, atado a años de poner las necesidades de otros sobre las suyas. La mirada de su madre se tornó más suave, pero un destello de confusión aún persistía. Antes de que pudiera abrir la boca para contestar, Ana se dio cuenta de que estaba a punto de perder una oportunidad valiosa. «Mamá», dijo con una voz más firme, «esta no es solo mi verdad, es un paso hacia algo más grande, hacia una historia que puede incluirte en lugar de excluirte. Pero necesito de tu apoyo para que eso funcione». Ambas se quedaron en silencio, observándose con conciencia. Era el eco de dos generaciones, cada una con su propia carga, mirándose a los ojos en una encrucijada. La posibilidad de un nuevo comienzo brillaba como una luz tenue, pero Ana sabía que un solo paso podría encenderlo todo. En ese momento de tensión, la pregunta se hizo más presente. ¿Podría realmente su madre aceptar su metamorfosis y apoyarla en el camino hacia la autenticidad? Ana se sintió a un abismo de distancia de su respuesta, sabiendo que el desenlace de esta conversación no solo podría cambiar su relación, sino también el rumbo de su propia vida. La inquietud la consumía. Si esto no salía bien, todo lo que había construido hasta ese momento podría desmoronarse. Esta revelación era solo el inicio. El camino hacia la verdad plena aún estaba lleno de incertidumbres. «Mamá», insistió Ana, sintiendo cómo su corazón latía fuerte, «debemos hablar. No solo de mí, sino de lo que seremos juntas a partir de ahora». La respuesta de su madre era un desafío personal que no podía eludir. La historia que se estaba escribiendo se volvía más compleja, más rica y más aterradora. Acomodándose en esa nueva realidad, Ana supo que estaba al borde de descubrir no solo su valía, sino también lo profundo de la relación con su madre. Y mientras aguardaba esa respuesta, se preguntó: ¿qué otras verdades estaban ocultas bajo las capas de la historia familiar esperando ser reveladas? El silencio entre Ana y su madre se hizo casi palpable, suspendido en el aire como un eco de antiguas promesas. Ana sintió cómo se aferraban a su diálogo como si fuese un salvavidas en medio de un mar agitado. Aunque el peso de la incertidumbre la ataba, sabía que no podía dar marcha atrás. Un reto personal emergió con claridad. Si deseaba forjar su propio camino, debía enfrentar lo que había estado oculto entre ambas. La búsqueda de esa verdad personal resonaba en su interior, y en ese instante decidió que el camino tomara la forma de un compromiso activo no solo con su madre, sino también con la mujer en la que se transformaba. Las palabras se acomodaron en su mente, casi como una coreografía ensayada, esperando el momento oportuno para ser pronunciadas. «Mamá», repitió, configurando su tono con la firmeza que había cultivado. «Quiero construir mi taller de mujeres, un lugar donde podamos compartir, aprender y crecer juntas. Y te quiero a ti a mi lado en esto». Ana notó el titubeo en la expresión de su madre. Era un cruce de miradas que contenía múltiples significados. ¿El miedo al que dirán? ¿La realización de que la vida inevitablemente cambiaría? Las emociones podían ser incontrolables, pero Ana no podía permitir que eso fuera un obstáculo más. Tomó una respiración profunda, sintiendo cada aliento cargarla de propósito. «Este lugar no será solo para mí. Será un refugio para muchas que, como yo, han sentido la presión de lo que se espera de ellas. Quiero que juntas abramos los diálogos que nunca hemos tenido. Pero, ¿cómo podremos hacerlo si no tenemos la sinceridad entre nosotras?» Las palabras parecieron fluir y distanciar las ansiadas de aceptación de su madre. En lugar de buscar seguridad, ya no se cuestionaba la aprobación, sino la posibilidad de construir un ambiente de honestidad. Su madre abrió la boca, pero las palabras se atoraron en su garganta. Ana podía ver la lucha interna, su figura se contraía y expandía con cada pensamiento no verbalizado.
Darse cuenta de ello le brindó a Ana un nuevo tipo de valentía. Tal vez no conseguiría todas las respuestas de inmediato, y eso, pensó, era parte del proceso. «Quiero que seas parte de esto», insistió Ana, «pero debo ser auténtica contigo, y debo serlo también conmigo misma. No puedo seguir llevando el peso de lo que se espera de mí». Ese primer paso hacia su verdad personal había revelado más de lo que imaginaba. Ana se sintió más ligera, como si al compartir sus sueños estuviera levantando un velo. La idea de un taller no solo se convirtió en un proyecto, sino en un símbolo de su renacimiento. Era el inicio de una vida donde podría entrelazar su identidad con la de su madre, una labor que requeriría de su amor y su complicidad, más que de su aprobación. Sin embargo, a medida que las expectativas se reconfiguraban, también surgieron nuevas preguntas. ¿Sería suficiente el deseo de abrirse de su madre? ¿Podría su madre aceptar la carga emocional que traía el cambio de roles? Ana sabía que las emociones se entrelazaban profundamente en su historia familiar, y aunque el camino era incierto, la idea de lo que podría construir le daba esperanza. El estruendo de la celebración seguía resonando a sus espaldas, contrastando con el espacio íntimo que habían creado en esa conversación. Ana quería que su madre no solo la escuchara, sino que comprendiera el impacto que sus decisiones personales tenían. Aquí se encontraba el primer desafío, el balance entre abrir su corazón y proteger el vínculo que llevaban forjando durante años. La mirada fija de su madre comenzó a suavizarse, pero dentro de ella aún había preguntas no resueltas. Con un movimiento casi imperceptible, Ana se dio cuenta de que tendrían que navegar juntas esas aguas desconocidas. La revelación de que su madre podría ser un apoyo o una oposición potencial era un dilema inminente. En su mente, la figura de la mujer que iba a convertirse en aliada vibraba con fuerza, aunque la sombra de la inseguridad permanecía. ¿Podría la historia que ambas tejían florecer en aceptación entre sus diferencias? Y mientras aguardaba la respuesta inminente, una corazonada descubrimiento iluminó su mente. No solo era un camino para ella, también un viaje que podía redefinir a su madre. La espera se tornó pesada, mientras sus pensamientos giraban alrededor de una pregunta que parecía romper cada frontera. ¿Y si, a través de su transformación, pudieran descubrir juntas un nuevo legado que trascendiera el pasado? Ana sintió que el aire se tornaba denso, mientras aguardaba la respuesta que podía cambiar el rumbo de su vida. La mirada de su madre, mezcla de confusión y anhelo, reflejaba la complejidad de la situación. En un instante, Ana decidió que la espera no podía ser pasiva. ¿Qué significaba realmente su propuesta para ambas? Con determinación, buscó la manera de profundizar en la conversación. Sabía que tenían que alinear sus expectativas y enfrentar juntos el desafío que tenían por delante. «Mamá», empezó, tomando otro aire profundo para calmar la fluctuación en el pecho. «Sé que esto no es solo sobre mí. Este taller podría ser el espacio donde aprendamos a ser nosotras mismas. Quizás sea nuestro refugio común». Su voz, aunque firme, temblaba al pronunciar aquellas palabras. El eco de sus deseos comenzaba a tomar forma, moviendo algo en el interior de su madre. La imagen que Ana tenía de ese lugar empezaba a despejarse. Era un espacio que podría servir para que ambas se escucharan realmente. El rostro de su madre pasó por una serie de emociones reveladoras: temor, curiosidad, resistencia. Sin embargo, Ana se sintió diferente. Ya no la observaba desde el lado del miedo, sino con una mirada de esperanza renovada. El vínculo entre ellas había sido tenso durante demasiado tiempo, pero ahora, en ese pequeño momento, vislumbraba la posibilidad de reconstrucción. Ambas sabían que la apertura requería valentía. Para llegar a ser quienes aspiraban, debían estar dispuestas a despojarse de las viejas narrativas que llevaban años cargando. Ana se preguntó entonces cómo iniciar un diálogo que podría ser tanto liberador como doloroso. «Mamá, te propongo algo», dijo, arriesgándose a hacer una jugada audaz. «¿Qué tal si compartamos nuestras historias, lo que nos ha marcado? Quizás así podamos comprender mejor lo que queremos construir juntas». El silencio que las envolvía ahora no era cargado de tensión, sino de curiosidad. Ana vio cómo su madre, aunque aún batallando con su propio miedo, comenzaba a considerar esa propuesta.
Las palabras aún estaban reprimidas, pero la expresión en su rostro mostraba un destello de interés. Cada relato, pensó Ana, podría convertirse en un peldaño hacia lo que deseaban crear. En su mente aparecieron imágenes de mujeres fuertes, de vivencias que las habían moldeado, así como de lo que podrían llegar a ser juntas. El taller no solo sería un lugar físico, sino un catalizador de sus historias, sus verdades. Ana se sintió impulsada a continuar. No podemos continuar con el peso del pasado, ni cargar con expectativas ajenas. Quiero que nuestro espacio sea un lugar donde podamos ser auténticas. Estoy lista para escuchar tu historia, y deseo que tú escuches la mía. Sin embargo, justo cuando una luz de entendimiento podía estar surgiendo, Ana sintió un golpe de duda. ¿Estaba lista para asumir la vulnerabilidad que implicaba abrirse por completo? Era un desafío que podía ir más allá de su relación con su madre. En última instancia, se trataba de cómo enfrentaría su propia vida, dejando atrás el papel de la hija obediente. A medida que la profundidad de su propuesta crecía en su mente, Ana sintió un regreso de la ansiedad familiar. Este viaje no sería solo una construcción de un taller, sería un proceso de redención. La lucha interna comenzaba a alzarse en su pecho. ¿Podría ser valiente y al mismo tiempo proteger su esencia? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un estremecimiento en el rostro de su madre. Aun con el temple de sus deseos fluyendo, Ana sabía que podía haber una resistencia. ¿Estarían listas para abrir tanto dolor y revoltijo de emociones, o habría un retroceso al pasado que las separara una vez más? Mientras la tensión se tornaba palpable, Ana aguardaba la respuesta en un silencio compuesto, de promesas y temores. En la profundidad de su ser, sabía que este no era solo el momento de la verdad de su madre, sino el inicio de un viaje que podría traspasar las barreras que siempre habían existido. Ana se preguntó, ¿acaso, al final de este viaje, encontrarían la libertad que tanto deseaban o se perderían en el laberinto de sus emociones ocultas? La incertidumbre del momento se apoderó de ella y dejó claro que el siguiente paso sería decisivo. ¿Tendría su madre la fortaleza de abrir su corazón o se cerraría en un intento de protegerse? Esa respuesta finalmente podría delinear el futuro que ambas ansían construir o la separación que temían. La herencia de la ceremonia le dio a Ana el valor que necesitaba. A medida que su madre reflexionaba, se dio cuenta de que el momento exigía algo más que palabras, requería acción. Ana, sintiendo la energía en el aire, dio un paso hacia adelante, abordada por el deseo de crear un cambio palpable. Hoy no solo celebramos la unión de Miguel y su nuera, comenzó Ana, con voz clara y decidida. Estoy aquí también para celebrar mi verdad. Quiero que esta sea la primera de muchas veces en las que nos liberemos del pasado y abramos la puerta a la posibilidad. La habitación se llenó de murmullos, mientras los asistentes volcaban su atención hacia ellas. Ana sintió el murmullo en torno a ella, pero su mirada se centraba en su madre. Era un momento que pueden haber imaginado millones de veces, pero que ahora significaba el punto de inflexión hacia un nuevo legado. Ana continuó sin dudar, enraizada en su autenticidad. Quiero construir un espacio donde podamos compartir nuestras historias, donde nuestras luchas se conviertan en un puente hacia la sanación. A veces es en las verdades más profundas que encontramos la luz. La mirada de su madre se suavizó aún más. Esto no era solo un llamado, era un desafío a su propia percepción de las cosas. Ana podía sentir cómo la atmósfera vibraba entre las dos, como si sus corazones estuvieran cerrando un pacto sagrado entre ellas. En este espacio quiero que sepas que siempre habrá un lugar para ti. Este no es solo mi camino, es nuestro camino. La declaración, rica en sinceridad, resonó en la sala y prendió una chispa en el corazón de su madre. Las emociones comenzaron a aflorar. Ana sintió el eco de su propia transformación. Había comenzado a ejercer influencia sobre su destino, a mostrar que la vulnerabilidad es el primer paso hacia el empoderamiento y era necesario que todas lo sintieran. La madre, finalmente tocada por la calidez de las palabras de Ana, asintió lentamente. Se levantó, su voz llena de emoción. Ana, siempre he tenido miedo de perderte, pero veo que es posible que este camino nos acerque. Estoy dispuesta a acompañarte, y prometo escuchar así como te prometo compartir mi historia.
El silencio se convirtió en un murmullo solidario. Había una aceptación en el aire. En ese instante, en medio de la celebración, cada individuo presente decidió abrazar el nuevo futuro. Con un brillo de esperanza en los ojos, Ana sintió que se había desatado una carga gigante de sus hombros y un nuevo capítulo comenzaba a tomar forma. La noche continuó, cada risa y acontecimiento en la fiesta se volvieron el telón de fondo de una relación renovada. Ana miró a su familia y su nuera, sintiéndose parte de una nueva narrativa, donde el pasado quedaba atrás y el futuro se pavimentaba sobre la autenticidad compartida. Se acercó a su nuera, una joven que había traído tanta luz a sus vidas, y dijo: «Hoy es solo el principio. Con este taller que soñamos, podemos crear un espacio donde las historias de estas mujeres se puedan contar y compartir sin miedo a ser juzgadas». La respuesta fue unánime, enérgicamente positiva. Ana sabía que ya no solo era una madre, ahora iba a convertirse en una facilitadora del cambio. Todo había empezado con un vestido roto, pero había terminado con un legado irrompible. A medida que la música llenaba el aire y las risas resonaban alrededor, Ana se sintió completa. Había descubierto su fuerza interior y el valor de abrirse. No solo había transformado el vestido que tanto valoraba, sino que también había tejido su propia historia de resiliencia y conexión. La celebración giró en torno a la conexión genuina, haciendo eco del sentido de pertenencia que había estado ausente por tanto tiempo. Al finalizar la noche, Ana se tomó un momento para observar a su familia en la pista de baile. Mientras sus corazones cantaban al unísono, una sensación de plenitud la abrazó. Ella había logrado un salto hacia su verdad. A partir de ahora, no solo abrazaría su historia, sino que también ayudaría a otros a liberarse de sus cadenas. La transformación personal que había experimentado no solo se había manifestado en su vida, sino que había creado un espacio para que otros también pudieran encontrar su voz. Ana sonrió, sabiendo que este era el momento de su vida. Había renacido de lo roto y construido algo verdaderamente hermoso, un legado donde cada historia contada sería un paso hacia la libertad. Su viaje había comenzado, y el futuro brillaba con promesas infinitas. Entonces, antes de que la música se desvaneciera completamente y los recuerdos se hicieran eco, sintió una necesidad urgente de conectarse con su audiencia, aquellos que estaban a su lado cada paso del camino. No esperen ni un segundo más, necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ser parte de esta comunidad que crece con cada historia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque su voz también es importante. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos que nuestras historias resuenen juntas.